Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Gloria Alcocer Olmos, la directora de la revista Voz y Voto. Para mí es una verdadera maravilla estar el día de hoy en esta mesa de nuestro foro sobre tópicos electorales. En verdad es un placer estar acompañada por personas que son expertas en los temas no solamente electorales, sino de los temas que vamos a estar hablando y de los que vamos a estar participando el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues nada menos y nada más que en esta cierre de mesa sobre opinión pública y elecciones. Como pueden imaginarse, es un tema gigantesco, es un tema muy abierto, pero bueno, simplemente hablar de opinión pública nos lleva a hablar, por ejemplo, de libertad de expresión, de la prensa, de temas como los medios de comunicación y cómo funcionan dentro de los procesos electorales. Incluso podríamos llegar a hablar, que eso lo hemos hecho también justamente con el magistrado Felipe de la Mata con Voz y Voto, sobre calumnia electoral. Pero bueno, lo que nos interesa mucho en estos foros, además de darles la bienvenida y de agradecerles profundamente que nos acompañen este viernes 19 de marzo en la tarde, es que tengamos una charla en la que podamos entender y discutir, incluso reflexionar de manera conjunta sobre diferentes temas que tengan que ver con esta opinión pública. De verdad tenemos un panel de ultralujo, les quiero decir, para nosotros en la revista Voz y Voto, y no quiero darle las gracias a Gaby, darle las gracias a la escuela, al magistrado Felipe de la Mata y a quienes nos han dado la oportunidad de estar el día de hoy en esta tarde con ustedes y desde ayer en jornadas verdaderamente interesantes en las que se han hecho reflexiones a profundidad y que lo único que nos queda clarísimo a todas y a todos es que este tema sigue y sigue y sigue. Y sin más, porque yo creo que ya nos dan muchas ganas de escuchar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Les voy a dar un poco la mecánica de cómo vamos a trabajar esta tarde. Estaremos teniendo 3 rondas. Las primeras 2 rondas estarán segmentadas, una primera ronda y una segunda, hasta por 15 minutos. 40 minutos dentro de su intervención, yo abriré el micrófono y le advertiré a nuestros ponentes y a nuestra invitada que les quedan 3 minutos y puedan concluir. Después tendremos otra ronda de otros 15 minutos y al final tendremos una serie de reflexiones y conclusiones. Y bueno, sin más, como les digo, yo soy Gloria Alcocer, directora de la revista Voz y Voto, y les voy a presentar de manera muy breve, rápida, porque la verdad es que quien está con nosotras y con nosotros, creo que no requieren mucha presentación, pero sin embargo, habrá que hacerlo. Nos acompañan en esta tarde el magistrado presidente de la sala especializada Rubén Jesús Lara Patrón. Él ha trabajado durante 15 años en el Poder Judicial de la Federación y, por ejemplo, les puedo decir, es licenciado de Derecho por la UNAM y cursó estudios de doctorado en el Programa General de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, donde también se graduó como maestro en Derecho y obtuvo el diploma de estudios avanzados en Derecho Constitucional. Ha colaborado en distintos textos, en un gran número de libros y revistas y en los que ha desarrollado temas vinculados a la justicia electoral, el derecho electoral y la teoría general del Estado. Él es nuestro primer ponente y que nos acompaña. Después también tenemos a nuestra segunda panelista, que es Georgina Flores Ivich. Ella es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora y maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que todas y todos conocemos como FLACSO. Es candidata a doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de estudio son los métodos de investigación en ciencias sociales, la relación entre medios de comunicación y gracia, la relación entre comportamiento político y opinión pública y los efectos de los escándalos de corrupción. Ay, no más, para que vean nada que tenemos a nuestra participante y ponente el día de hoy. Sus trabajos más recientes han sido publicados en el Journal of Comparative and International Education, en la revista Psicología Política de la Universidad de Valencia, en la revista de Estudios Sociológicos, en la revista Gestión Política y Pública, y voy a presumir, en la revista Voz y Voto. Es integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres. Bienvenida, Georgina. Y finalmente, pero igualmente importante, Rodolfo Eduardo Lezama Aguilar. Rodolfo es abogado y escritor, miren qué combinación tan interesante, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Desde 1990 fecha se ha desempeñado como asesor en diferentes instancias electorales en nuestro país y también colaborador habitual de la revista Voz y Voto.
Sin más, para mí es un placer tenerles el día de hoy en esta tarde y empezaremos con nuestro primer bloque con el magistrado Rubén. Por favor, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a la Escuela Judicial. Muchas gracias al tribunal por permitirme participar en este evento que me parece muy relevante, en donde se han analizado desde ayer una serie de temáticas, de tópicos en materia electoral que me parece muy oportuno tratar a propósito de la etapa que estamos viviendo, de este proceso en el que estamos participando y desarrollándonos, ¿no? Yo tengo que decir que desde luego agradezco mucho la presentación y me disculpo porque habrán notado que el único que no es colaborador de la revista soy yo, entonces tengo que hacerlo para ponerme al nivel, al destacadísimo nivel de quienes me acompañan en este panel y a quienes les agradezco la posibilidad de poder estar con ellos platicando de esta temática, ¿no? De la opinión pública y las elecciones. Yo no voy a cometer la irreverencia de hablar de opinión pública, digamos, desde este punto de vista general o teórico. Estoy seguro que por lo menos la maestra Georgina tendrá muchos más elementos que yo para hacerlo, pero sí me parece importante un poco, siguiendo esta idea del título del libro de Murakami, ¿no? ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Pues a mí me parece importante por lo menos señalar como una idea de saque, de salida, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? Aquí es importante decir que se trata de una toma de posición, ¿no? Es la manera en la que la gente percibe o se coloca, digamos, frente a algún problema o alguna situación de índole social, de índole pública, respecto de la cual quiere tener o debe tener alguna participación, y esta opinión se forma a partir de los elementos no solo que recibe las personas, sino que incluso de los que van buscando allegarse de ellos, ¿no? No estamos hablando de una ciencia, no estamos hablando de una teoría, no estamos hablando de un conocimiento, estamos hablando de una serie de convicciones que se establecen o se desarrollan, digamos, en relación con algún fenómeno público específico. En este caso, estaríamos hablando desde luego de las elecciones, y esto resulta muy relevante porque entonces nos enfoca o nos contextualiza en la lógica de que cuando hablamos de opinión pública, pues nos estamos fijando, estamos desarrollando elementos que permiten y que fomentan la participación, ¿no? Un valor fundamental en este tema. Va también la toma de decisiones, ¿no? Y a partir de esta idea de tomar decisiones, desde luego, y hablando desde un punto estrictamente jurídico, ¿no? El ejercicio, la opinión pública fomenta el ejercicio de este poder soberano con el que cuenta toda la ciudadanía y que consiste fundamentalmente en tomar decisiones de índole política o de índole jurídica, ¿no? Entendiendo que quien las toma es, desde luego, el depositario de un poder sobre el cual ya no hay nada, ¿no? No hay nada ni nadie. Y también a propósito de estos elementos, pues destacar que a la par de o que digamos la opinión pública dentro de las elecciones fomenta otro tipo de derechos, otro tipo de elementos, como por ejemplo la transparencia, la rendición de cuentas, la publicidad, en fin, ¿no? De esta forma, la opinión pública involucrada con las elecciones resulta una herramienta fundamental para que éstas puedan llevarse a cabo de una manera adecuada, de una manera consciente, de una manera en donde la participación sea realmente efectiva. Y esto a mí me parece que revela la relevancia que tiene la opinión pública en esta materia, ¿no? Y también el reto que conlleva, porque entonces dentro de los procesos electorales o dentro de las elecciones resulta fundamental que exista una opinión pública que sea informada, que tenga todos los elementos necesarios o todos los elementos relevantes para efectos de poder tomar una decisión, insisto, una decisión de índole soberana, con la mayor conciencia y la mayor objetividad de la que sea posible. Y aquí entonces yo, desde luego, llevando un poco agua para mi molino, tengo que decir que en esta generación de esta opinión pública informada, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral
juega un papel muy relevante para efecto de poder generar realmente una opinión pública con condiciones para desarrollarse, ¿no?, en la lógica en la que se espera que surja, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la encomienda de regular el modelo de comunicación política previsto en la normativa, de forma que tenemos la posibilidad de intervenir, ¿no? No solamente en el acceso a los medios a través de los cuales se difunde información con base en la cual se va a generar esta opinión pública, sino, y yo diría sobre todo, también podemos participar en la determinación de los contenidos que van a ser los que llegan a la población y con base en los cuales se va a ir generando esta opinión pública en materia electoral. En un principio, las competencias que le fueron asignadas a la sala especializada con la reforma, no a la sala en ese momento, pero desde la reforma 2007-2008, porque la sala surge en 2014, pues se fueron delineando, y me refiero específicamente en el tema de contenidos, a regular, por ejemplo, a regular los contenidos para evitar que se generaran, por ejemplo, actos anticipados de precampaña o de campaña, o para evitar que dentro de la información que se difunde por parte de los distintos actores políticos hubiera elementos de calumnia, o para que no hubiera una promoción personalizada, ¿no? Y estos elementos normativos, conforme avanzó el tiempo, se fueron ampliando, ¿no? Se fueron ganando espacios. Ustedes saben bien que la materia electoral tiene una vocación expansiva histórica, ¿no?, en donde se ha ido ampliando, digamos, las competencias que originalmente se le otorgaron con la finalidad de cumplir de manera cabal y contundente con el objeto, digamos, que se persigue en esta instancia jurisdiccional. De esta forma, también se ha ido regulando dentro de este modelo de comunicación política algunas figuras que, digamos, se pusieron en la palestra como consecuencia de criterios jurisdiccionales y que luego han ido quedando establecidos en norma. Y me refiero específicamente a la tutela del interés superior de los menores de edad y, desde luego, ya de manera reciente y muy relevante, al tema de la violencia política de género contra las personas. De esta suerte, ¿no?, lo que tenemos es una materia, la materia electoral, en donde se tiene que, insisto, formar una opinión pública muy amplia, muy completa, muy informada, ¿no? Y en esta lógica, lo que se permite como regla general es el desarrollo o el ejercicio del derecho de libertad de expresión, ¿no?, en sus vertientes, en sus distintas vertientes, pues de manera muy contundente. Si me dejan decirlo con esta idea coloquial, todos partimos de la lógica de que en los procesos electorales los actores políticos se pueden dar hasta con la cubeta, ¿no? Se pueden decir de todo y de hecho, entre más información haya, entre más elementos se coloquen en el escenario de discusión, pues mucho más herramientas habrá para que esta opinión pública se forme de manera completa. Pero lo que se ha establecido normativamente es que incluso esta libertad de expresión, que debe ser amplísima, tiene que encontrar un cauce, tiene que encontrar una regulación para que no puedan afectarse de pronto algunos derechos relacionados con ¿no?, y que también son importantes dentro de los procesos, y esa es la razón que justifica, ¿no?, la existencia de estos límites o de estos topes, digamos, establecidos normativamente. Que también tengo que decir que en esta lógica que digo, o que comento, de que la libertad de expresión sea amplísima, pues los límites pues son, digamos, límites no tan tajantes y que de hecho al actualizarse y al interpretarse y al juzgarse se van analizando de una manera, si me permiten decirlo, pues un poco diluida. Pienso, hablando de esta o en este sentido, de la calumnia, ¿no? Para que se pueda tener por actualizada una calumnia se requieren un par de elementos, el objetivo, que es, digamos, el planteamiento específico, ¿no?, que pueda implicar la imputación de un delito, de un hecho falso, pero también un elemento subjetivo, ¿no? Y este elemento subjetivo es lo que permite esta amplitud
de comunicación, porque claramente para acreditarlo, pues implica algún grado de dificultad, ¿no? ¿De cuál es este elemento subjetivo? Pues acreditar que se sabía previamente que el hecho es falso y que además se difunde con la intención de impactar en el proceso, ¿no? Entonces, un poco este es el juego, si me dejan usar esta palabra, dentro del cual nosotros desarrollamos nuestra función, porque si bien es cierto que existen estos márgenes de ampliación o de libertad que intentan expandirse lo más posible, pues también hay algunas conductas que claramente no entran en este supuesto, y me refiero concretamente a la violencia política por razón de género contra las mujeres. Aquí lo que necesitamos es entender que se debe generar un equilibrio entre las distintas personas que intervienen en el proceso, en este caso las mujeres, para que puedan tener una participación activa y en términos de una igualdad sustantiva real, ¿no? Y entonces los criterios han sido, digamos, generados en un sentido opuesto al que comentaba. Y hay una serie de elementos a partir de los cuales se analizan estos contenidos que puedan involucrar este tipo de conductas, que desde luego van encaminados a limitar cualquier espacio, por mínimo que sea, en donde pueda presentarse, ¿no? Y hay criterios, por ejemplo, de sala superior, como el tema de la reversión de la carga de la prueba, es decir, la presunción de validez inmediata, ¿no?, del planteamiento de violencia que se está haciendo, en donde claramente lo que tiene que hacer el órgano jurisdiccional es tutelar de manera muy contundente y muy robusta este derecho que tienen las mujeres. Entonces, dentro de estos dos extremos, y un poco tomando en cuenta todos los actores o los participantes de estas contiendas electorales, es que el tribunal, a través del procedimiento especial sancionador, que en un primer momento es conocido en su etapa de resolución por la sala especializada y que después puede ser impugnado ante la sala superior, es que desarrolla esta actividad con la finalidad de, insisto, orientar o colocar en un orden, en una idea de regularidad normativa, esta amplísima gama de posibilidades que implica el ejercicio de libertad de expresión en la materia electoral. Creo que estoy ya cerca de agotar mi tiempo, ya justo, exactamente, ya te veía con intención de decírmelo. Entonces, básicamente esta sería mi primera intervención y solamente cerraría agradeciendo nuevamente la invitación y muy atento a escuchar a mis colegas de panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Y tenga por seguro que vamos a arreglar eso de que usted sea colaborador para Voz y Voto. Para nosotros será un honor. A continuación, Georgina Flores, por favor, hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Voy a presentar, voy a poner mi presentación acá. Entonces, creo que ¿pueden ver mi presentación ya? Ya se puede ver. Perfecto. Bueno, yo no los voy a ver a ustedes, pero bueno, quisiera empezar agradeciendo a Gloria, a la Escuela Judicial Electoral, también por la invitación. De verdad que es un honor compartir esta mesa con Rubén y con Rodolfo. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Entonces, bueno, como ya bien decían, hablar de opinión pública y elecciones es realmente muy amplio. Entonces, caben aquí muchísimos temas, muchísimos tópicos. Entonces, yo he decidido organizar esta presentación de acuerdo a los segmentos en los que vamos a participar cada ponente, en un primero que es un poco ahondar en este concepto, ¿no? En esta definición de opinión pública que ya ha adelantado bastante el magistrado Rubén, para después ir a materia, encuestas y elecciones, pero también tenemos que hablar de medios de comunicación y del público en particular, y también de redes sociales, ¿no? Y opinión pública. Son claramente temas que se van interrelacionando, entonces por eso es que es tan complicado a veces hablar de opinión pública y saber exactamente a qué nos referimos cuando decimos opinión pública, porque pareciera que es todo y nada, ¿no? Pareciera que aquí entra todo, entran los periodistas, entran los medios, entran las encuestas, entran los líderes políticos, entran todo. Entonces creo que es importante empezar a definir. Entonces,
Generalmente, cuando pensamos en opinión pública y elecciones, vemos esto, ¿no? Encuestas electorales. En este caso, tenemos las 2 últimas proyecciones de Oráculos para las próximas elecciones, cómo va a quedar, cómo va a ser la distribución de votos en la próxima elección, el agregado de encuestas de intención de voto para la Cámara de Diputados, aprobación presidencial. Entonces, todo el tiempo estamos en contacto con encuestas de opinión, sobre todo en tiempos electorales. Entonces, ahora ya empezará la guerra, quién va adelante, quién va ganando, etcétera. Entonces, siempre nos imaginamos que esto es, ¿no? Opinión pública, que sí lo es, pero no es lo único, ¿no? Entonces, aquí tenemos también una encuesta pública, recién publicada en el portal de Buendía y Márquez. Son los resultados de la encuesta de intención de voto realizada en Sonora. Es bastante común ver que hoy se pregunta, digamos, bueno, siempre se ha preguntado identificación partidista, preferencia electoral de gobernador, preferencia efectiva, etcétera. Y aquí, pues, es interesante, más allá de ver quién va a la cabeza, es interesante cómo el número de personas que se dicen independientes de un partido político es bastante alto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque claramente la identificación partidista ya no es hoy lo que era antes, y eso claramente también complejiza, o sea, este entramado de relaciones, ¿no? Pero ahora sí, para entrar en materia, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? Justo como mencionaba el magistrado Rubén, en realidad no existe un consenso en la definición, eso es un hecho. Bien decía también el magistrado que no es una ciencia, no es una ciencia, pero sí hay mucha ciencia detrás de su estudio, eso sí. Entonces, hacemos referencia constante a la opinión pública, con bastante falta de precisión, de hecho, porque es un concepto bastante complejo que implica procesos de comunicación, implica sesgos cognitivos, actitudes, valores, ideología, entre muchas otras cosas. Y aquí me sale un poco lo psicóloga también. Entonces son un montón de procesos que están ahí con un campo amplísimo de perspectivas, de disciplinas, y además es un concepto que está en evolución constante. Entonces, en realidad podemos tener bastantes referencias en estudios clásicos, en pensadores clásicos, y también sabemos que la hemos reconocido como una fuerza política. O sea, nos interesa la opinión pública porque consideramos que tiene efecto, porque la vemos como fuerza política. Existe bastante interés por conocer la opinión, por eso proliferan las encuestas. También queremos entender sus dinámicas, ¿no? Porque consideramos que es determinante para muchos procesos, y entonces le damos un poco de precisión con la metodología de encuestas, y tenemos que definirla. Digamos, no hay una definición, pero podríamos decir que son las preferencias expresadas por las personas acerca de temas públicos. Y es una definición que se queda muy corta, de hecho, ¿no? Pero bueno, podría ser. Ahora, es un concepto político, ciertamente. Nos interesa comprenderla, nos interesa conocer sus dinámicas, porque tiene un peso político, porque es vista como fuerza política, como fuerza social, pero a la vez también va de la mano de múltiples transformaciones sociales, ¿no? Como los cambios en los procesos de comunicación. Entonces, el siglo XX es el siglo de la opinión pública. ¿Por qué? Así le han llamado en bastantes estudios, porque es cuando se institucionaliza su estudio y medición, particularmente en la década de los 50, ¿no? Entonces, entre los 60 y los 70 se empiezan a materializar los sondeos, los estudios de mercado, las encuestas, es decir, el interés por conocer al público, desde el punto de vista electoral, por quién vota, pero también qué compra, qué consume, qué programas ve, etcétera. Entonces, después, en la academia empiezan a surgir pues bastantes artículos de investigación para poder definir, bueno, qué es, ya que la vamos a medir, vamos a ver cuáles son sus componentes. Y en ese sentido, Lane y Sears, dos autores clásicos, politólogos, en 1967 decían que la opinión tiene intensidad, tiene dirección. Entonces, que sí, la dirección es un pro, anti, a favor, en contra, y la intensidad es el grado en el que las personas sienten sus opiniones. Entonces, de esto hablaré un poquito más adelante, pero luego en los 70s, Bourdieu, en una conferencia muy, muy famosa, lanzó esta bomba, ¿no? La opinión pública no existe, un poco con una discusión política más que técnica, criticando la industrialización de la opinión pública a partir de los estudios de encuestas. En 1974, Elizabeth Noel Newman, que seguramente muchos de ustedes deben haber escuchado, porque cuando hablamos de opinión pública, claramente Noel Newman es una referencia.
Ella es la autora de la teoría de la espiral del silencio y ella estableció el concepto de clima de opinión, que todavía hoy utilizamos, ¿no? Entonces, hablamos de opinión pública, pero también hablamos de un clima de opinión, ¿no? Algo que está ahí, ¿no? Que hay que encauzar, que hay que llevar hacia algún lado, ¿no? Que lo percibimos todo el tiempo. De hecho, esta noción de clima de opinión para la teoría de Noel Newman está bastante influenciada por los medios de comunicación. Y entonces, básicamente lo que Noel Newman decía es que las personas tenemos un sentido cuasi estadístico para poder percibir cómo andan las opiniones y entonces nos callamos nuestra opinión por temor al aislamiento, ¿no? Entonces, en la década de los 80, de los 90, ya la opinión pública es considerada elemento relevante de las relaciones sociales en las sociedades democráticas. Entonces, esto es, digamos, la primera pantalla, ¿no? Pero también, pues nos vamos a los clásicos, la opinión pública referida en las obras de Shakespeare, por ejemplo, todos estos que ven en la parte derecha de la diapositiva son los autores que le permitieron, son los pensadores que le permitieron a Elizabeth Noel Newman construir su teoría de la espiral del silencio. Entonces, todos ellos hablaban de una opinión pública vista como tribunal, como amenaza, como guardiana de la moralidad, de las tradiciones, ¿no? La opinión pública como tiranía, con Tocqueville. Y se habla de una dependencia de las personas al mundo social. Entonces, su noción de clima de opinión estaba en Glanville. John Locke hablaba de la ley de la opinión, ¿no? La ley de la moda, la ley de la virtud y el vicio. Entonces, en realidad, están presentes, digamos, en esos autores clásicos. Ahora, este siglo XX, como siglo de la opinión pública, además de ser el siglo en el que se industrializó, se materializó la investigación, la medición de la opinión, pues claramente fue marcado también por conflictos mundiales, ¿no? Por los orígenes de la propaganda, se empieza a construir la noción de responsabilidad del gobierno y se empieza a ver a la opinión pública como una entidad política inmaterial, ¿no? Que es justo pues donde estamos ahora, todo el mundo le preocupa, todo el mundo quiere saber cuál es el clima de opinión y por dónde anda, ¿no? Porque es una fuente de legitimación. Entonces, por eso es que nos preocupa tanto, por eso es que nos importa tanto, por eso es que en realidad, o sea, queremos conocerla y queremos medirla, ¿no? Pero tenemos que saber también que no es homogénea, ¿no? Entonces, tenemos que saber también que aquí hay muchas cosas. Hay la información que tiene la persona sobre un suceso, también están valores, actitudes, ideología. Hay muchos elementos que están detrás de una opinión. Lainey Sears, en su libro de La opinión pública, que es un libro clásico publicado en 1967, tiene ahí todos los elementos, ¿no? Diciendo que los más importantes son dirección e intensidad, ¿no? Esos son los elementos más importantes, pero que además tenemos que ver, o sea, si las personas conocen las consecuencias reales de lo que apoyan o rechazan, si lo que opinan es reflejo de algo más grande, si hay una cierta estructura y organización entre los valores, la ideología, las opiniones de las personas, prominencia, ¿qué le preocupa más a una persona? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que, a ver, medir la opinión pública no es sencillo. Estamos tratando de medir, de encontrar lo que está en la cabeza de las personas, cómo articulan el mundo, ¿no? Entonces, no solamente son encuestas electorales, ¿no? Este es el mapa de la encuesta mundial de valores, hecho por Engelhardt y Welzel. Ellos lo que hacen es con un montón de preguntas de opinión, es tratar de ver cómo han ido evolucionando las sociedades de valores de supervivencia, autoexpresión y tradicionales a seculares, ¿no? Entonces, gracias a datos de opinión levantados en todo el mundo, podemos saber cómo las sociedades están ubicadas en este mapa, ¿no? Qué tanto valoran, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? ¿Qué grupo de países están trabajando o sea, están más bien operando bajo valores de supervivencia, cuándo transitan a valores de autoexpresión, etcétera. Entonces, es importante darnos cuenta que no es solamente encuestas electorales y no es nada más quién va a ganar en la elección y no es nada más por quién vas a votar, ¿no? La medición de la opinión pública implica muchísimas cosas más. Hay muchos proyectos internacionales que se han dedicado históricamente a medir la opinión, ¿no? Entonces, por acá tenemos también los clásicos de Latinobarómetro, que seguramente todos ustedes conocen, preguntas como el apoyo las preguntas de apoyo a la democracia, ¿no? Esta pregunta que es poderosísima, ¿no? Donde prácticamente se le dice a la persona que aunque la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, si en realidad en algunas circunstancias
preferiría un gobierno autoritario a uno democrático, ¿no? Y las personas marcan su grado de acuerdo. Entonces es interesante también conocer esto, saber qué países manifiestan mayor apoyo a la democracia, cómo han ido caminando las tendencias de apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, que esa es una encuesta del New York Times que corta en 2011 y visualmente es muy bonita, ¿no? O sea, se ve claramente la tendencia. Ahora, podemos medir percepciones, ¿no? Como en el Latinobarómetro, se ha aumentado la corrupción en el último año, qué consideran las personas. Y esta pregunta de agenda, donde se le pide a las personas que digan cuál es el problema más importante del país, ¿ok? Esta pregunta donde las personas jerarquizan cuál es el problema más importante, pues es una pregunta fundamental por muchas razones. ¿Por qué? Pues porque es lo que permitió a Maxwell Malcolms generar su teoría de agenda setting y también es la pregunta que más se utiliza para los estudios académicos sobre representación democrática, o sea, los que tratan de ver la correspondencia entre las acciones de las élites políticas y la opinión, es decir, o sea, vincular esto con la representación. O sea, si lo que es importante para ti como ciudadano, como ciudadana, lo es también para el gobierno. Y en el caso de agenda setting, si lo que es importante para ti está influenciado por lo que es importante para los medios de comunicación, que hablaré de esto más adelante. Entonces, aquí se abre otro espectro de opinión pública, representación. Hay muchísimos estudios que tratan de correlacionar comportamiento del Congreso con opinión pública, pero ciertamente, pues el entorno está cambiando y el entorno se vuelve cada vez más complejo. El entorno está ahorita lleno de complicaciones, digamos. Entonces, pues claramente tenemos que entrarle a muchas discusiones de medios, de cambio de opinión, redes sociales y demás, y una sola disciplina no alcanza. Necesitamos a la sociología, a la ciencia política, a la psicología, a la comunicación. Y hasta aquí termino esta primera intervención y ahorita regreso a los debates previos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Nuestros dos primeros ponentes todavía tienen algunos minutos, pero que creen que no son acumulables. Entonces, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Rodolfo. Les ama hasta por 15 minutos. Bienvenido, Rodolfo. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Muchas gracias. Quisiera agradecer la invitación de la revista Voz y Voto, de su directora Gloria Alcocer, para participar en esta plática a la Escuela Judicial Electoral, por esta amable invitación igualmente, y a todas y todos los que nos acompañan, para hablar de un tema que es crucial para nuestra vida democrática y que en función de la fuerza que tiene la opinión pública, la libertad de expresión, no solo como temas conceptuales, sino como aspectos de la agenda política y de la realidad, es que podemos considerar que hay una calidad democrática y una calidad de las elecciones. En primer lugar, me gustaría decir que la calidad de las elecciones se determina, primero que nada, en función de la credibilidad que generan los procesos electorales, en razón de la confianza que generan las autoridades que organizan las elecciones y las autoridades jurisdiccionales que en su caso validan las diversas etapas del proceso electoral. Tiene que haber igualmente un nivel de intervención adecuado de partidos, candidatas y candidatos, y asegurarse una participación nutrida, adecuada, de los medios de comunicación, y esto con la finalidad de que haya una generación y transmisión de información de todas y todos los actores en los procesos electorales. La opinión pública, desde el punto de vista jurídico, se ha adaptado más bien al concepto de libertad de expresión. Los diversos teóricos sobre el Estado de Derecho y sobre la libertad de expresión han hablado de que la libertad de expresión es un impulsor de la participación ciudadana y un factor de legitimación
y un elemento constitutivo y organizativo del régimen democrático. Solo en la medida que hay una intervención plena de la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas a través de la opinión, a través de la crítica y de la exigencia a que el poder público rinda cuentas de su actividad, es que puede hablarse de una deliberación política y de un verdadero debate democrático. Norberto Bobbio habla de los derechos de libertad, entre los que se incluyen la libertad de opinión, de reunión, de asociación, que posibilitan la existencia de reglas del juego y el desarrollo del juego democrático en sí mismo, ya que la democracia no es solo un procedimiento de gobierno, sino un sistema de derechos en el que la libertad de expresión es indispensable, porque a partir de ella, la ciudadanía puede participar efectivamente en la vida política, ya que adquiere una comprensión ilustrada de las acciones y políticas gubernamentales e influye directamente en la agenda de las decisiones políticas. La libertad de opinión hace posible la construcción del pluralismo político y el sostenimiento del sistema democrático, ya que solo en razón de la crítica, de la libre opinión, de la libre participación de la ciudadanía, es que se puede hablar de la existencia de una libre circulación de ideas, un libre tránsito de información y de la generación de información dentro de los procesos electorales. Un aspecto importante de la libertad de expresión es que pueda haber la posibilidad de que la ciudadanía pueda cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los actores dentro del proceso electoral, ya sean los partidos políticos, ya sean las candidatas y los candidatos, ya que solo en esa medida es que puede haber un efectivo ejercicio de los derechos políticos, ya que, como señala la Corte Interamericana en el caso Canese contra Paraguay, el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y expresión se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí. En esta medida, asegurar un debate público abierto en el que participen los principales interesados en el proceso electoral, votantes, dirigentes políticos y medios de comunicación, permite el intercambio libre de información y opiniones, y este es un desafío constante que permite la consolidación democrática. Hay un aspecto que tiene que considerarse como reto para la libertad de expresión, y es que existe una legislación lo suficientemente amplia como para que se garantice y para que su limitación sea lo debidamente justificada. En este caso, por ejemplo, los marcos constitucionales, los marcos legales de los diversos países han generado una serie de figuras para garantizar la mayor amplitud del debate democrático y evitar que haya límites injustificados a la libertad de expresión, o bien que haya censura previa u otro tipo de limitaciones ilegítimas a la libertad de opinar. Uno de los mecanismos que se ha generado para garantizar la igualdad de la voz en los asuntos públicos es la noción de neutralidad gubernamental, así como se ha generado, por ejemplo, la calumnia para evitar que exista un intercambio de expresiones que puedan caer en la falsedad, que puedan inducir al error o que puedan desinformar y parar el flujo libre de información. Igualmente, la neutralidad gubernamental se ha establecido como una forma para asegurar que el poder público no tenga una intervención ilegítima en los procesos electorales. Por esto, la neutralidad gubernamental sirve como un acicate a la acción del gobierno en sus distintos niveles, y ya que evita que haya una influencia indebida
en la contienda política. De acuerdo con el diseño constitucional previsto en los párrafos 7º y 8º del artículo 134, hay 3 ejes fundamentales para impedir la intervención de los servidores públicos en los procesos electorales. En primer lugar, lo que se pretende a través de estos 3 ejes es que se aplique con imparcialidad los recursos que están bajo la responsabilidad de los servidores públicos, de modo que estos recursos públicos no tengan una influencia negativa en la equidad de la competencia política. Por otro lado, también se establece que la propaganda gubernamental tenga solamente carácter institucional, se difunda con fines informativos, educativos y de orientación social. En tercer lugar, se restringe la promoción personalizada de cualquier servidor público. Complementariamente a lo que establece el artículo 134 constitucional, se establece en la base tercera, apartado C, segundo párrafo del artículo 41 constitucional, que durante las campañas electorales federales y locales debe suspenderse la difusión de propaganda gubernamental, a excepción de las campañas de información de las autoridades electorales, los servicios educativos y de salud, o los necesarios para la protección civil en casos de emergencia. ¿Cómo opera el principio de neutralidad? Como ya señalé, el artículo 134 establece que los servidores públicos no pueden valerse de su posición preferente dentro del espectro público para sacar una ventaja en los procesos electorales federales o locales. No deben tener injerencia o ventaja indebida que se traduzca en un beneficio de carácter electoral, y mucho menos que tal posicionamiento se efectúe con recursos públicos. Debemos de considerar, no obstante, que hay una serie de debilidades en el sistema y que las restricciones que se han establecido no necesariamente han impedido conductas ilícitas, ya que de manera necesaria hemos observado la utilización de recursos públicos con fines electorales, la promoción personalizada de funcionarios y servidores públicos con el mismo propósito, y estos funcionarios y funcionarias quebrantan la ley, invocándola y manifestando la necesidad de garantizar información de relevancia para la ciudadanía. Por ello es importante delimitar cuál es el objeto de la propaganda gubernamental. La propaganda gubernamental tiene su razón de ser en la obligación de informar a la sociedad de los avances que tiene una determinada gestión, en la necesidad de contar con herramientas que constituyen medios eficaces para transparentar el ejercicio de la función pública, de modo que se permita la Contraloría Social y la rendición de cuentas. Por eso la importancia de los informes legislativos y de gobierno, por eso la importancia de la interacción cotidiana entre gobernantes y gobernados, por eso la presencia periódica de las campañas de comunicación social y la difusión de propaganda gubernamental, y por eso la presencia cotidiana de ejercicios comunicativos como las conferencias matutinas del presidente López Obrador, mejor conocidas como mañaneras. No obstante, a pesar de que existen claros escenarios en los que se establece cómo debe actuar la neutralidad como un principio dentro del régimen democrático, como un elemento que va a favorecer la calidad de las elecciones, también existen una serie de dilemas que los vemos en la realidad. Existe una necesidad de diálogo entre gobernantes y gobernados, sin embargo, eso también puede ser un arma de doble filo y dar pie a la ilegalidad y al abuso, de modo que el objetivo inicial de garantizar el derecho a la información por medio de informes y propaganda gubernamental pueda ser distorsionado. Prueba de ello son los múltiples juicios y procedimientos que surgen con motivo de la difusión de propaganda encubierta con el pretexto de informar y ocultando mensajes de carácter prohibido. Uno de los mayores retos a la neutralidad gubernamental, a la regulación que estableció el artículo 134 constitucional y al análisis político, ha sido la presencia
de las denominadas conferencias matutinas, las mañaneras del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque estos ejercicios comunicativos de carácter novedoso han tenido una serie de circunstancias que lo han llevado justamente a ser cuestionados por los partidos de oposición. Sabemos que las mañaneras no son un fenómeno reciente, sino que tienen su origen hace 20 años, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno y utilizó este esquema como una carta de identidad para hacer del conocimiento de toda la ciudadanía un ejercicio comunicativo que permitía la cercanía con la sociedad, un escaparate que hacía posible transparentar la gestión gubernamental y una vitrina que sin distracción excesiva de recursos permitía una gran visibilidad de cara a la sociedad. Sin embargo, actualmente este ejercicio comunicativo ha sido cuestionado por los actores de oposición y me gustaría parar en este instante y continuar en mi siguiente participación detallando uno de los asuntos que ha generado mayor controversia respecto de las mañaneras. Muchísimas gracias. Y de verdad me parece interesantísimo todo lo que han dicho, digamos, que nos han puesto en la mesa en este primer segmento. Temas tan importantes como hasta dónde llega la libertad de expresión, pero diríamos antes, ¿qué es opinión pública? ¿De qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? Y eso también se vuelve un tema muy interesante y se vuelve un tema que tendríamos que estar mirando y que tendríamos que estar reflexionando. Me encanta esta mirada, digamos, desde la parte más jurídica, pero también esta mirada de Georgina sobre de que hay una cosa que me parece que tendríamos que estar pensando sobre la opinión pública como factor de socialización. Y creo que ahora vas a hablar de ello, Georgina, y lo harás desde la mirada de las redes sociales. Pero bueno, sigamos. Vamos por nuestra segunda ronda. Cada otra vez tendrán 15 minutos y empezamos contigo, Georgina. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, voy a volver a presentar. Sí están viendo, ¿verdad? Sí me podrían avisar porque no tengo... Sí se ve. Perfecto. Sí. Muy bien, entonces, bueno, yo terminé en mi segmento anterior diciendo una sola disciplina no alcanza. ¿Por qué? Pues porque es complejísimo, ¿no? Y si no fuera tan complejo, no estaríamos discutiendo tantísimas cosas, incluyendo cómo medirla, pero además qué efectos tiene, ¿no? No estaríamos tan preocupados por regular un montón de cosas, etcétera. Entonces, claramente... hay que dar muchas discusiones, ¿no? Tendríamos que hacer al mismo tiempo que una mesa de opinión pública y elecciones, a lo mejor una única mesa para definir opinión pública, tendríamos que hablar de cómo se forma, ¿no? La importancia de la socialización, claramente, o sea, ya se ha dicho, el mundo político de las personas empieza con las primeras experiencias de socialización, los pares, los padres, la religión, la influencia de muchas variables, ¿no? Pero también tendríamos que hablar de actitudes, de ideología, de representación política, por supuesto, y yo sobre esto pasé muy rápido, pero muchos estudios de representación están hechos con datos de opinión pública principalmente, porque es la manera de operacionalizar. Obviamente hay muchas discusiones amplísimas y muchas críticas también a esa visión de la representación, pero a lo que voy es que claro que la opinión es importante, ¿no? Pero medios de comunicación, ¿cómo se forma el clima de opinión? Pues claramente los medios tienen un papel importantísimo, ¿no? Pero también qué efectos tienen los medios de comunicación en la opinión de las personas, ¿no? Y ahí hablamos de agenda setting, de framing, de priming, ¿no? Que básicamente es cómo los contenidos de los medios nos sugieren lo que es importante, pero además cómo en función del contenido de los medios también las personas cambian sus estándares de evaluaciones políticas. Entonces, espiral del silencio, el temor al aislamiento, un montón de fenómenos que hoy no son mucho más conocidos porque hoy estamos bastante preocupados por las redes sociales, ¿no? Por la polarización y demás, ¿no? Entonces, así como estábamos preocupados antes con la llegada de la televisión, ¿no? Entonces, es básicamente esta cosa de lo nuevo, ¿no? Pero por supuesto que también podríamos tener un foro
de metodología de encuestas y por qué las encuestas se equivocan y por qué no le atinan al ganador y las regulamos o no las regulamos y cómo las regulamos, ¿no? Y qué efecto tienen en el voto. Bueno, podríamos estar discutiendo eso también, por supuesto. Y cambio de opinión, ¿no? Cómo operan los sesgos cognitivos, cómo funciona la disonancia cognitiva, o sea, esta tensión que existe entre creencias, ideas, opiniones y que no podemos soportar prácticamente. El razonamiento motivado, esta tendencia de las personas a razonar de cierta manera para buscar información, acomodarla, reclutarla, torcerla, ponerla para poder comprobar sus creencias, ¿no? Esas maromas que vemos que se avientan personas pues muy comprometidas con un proyecto político, ¿no? Y que defienden lo indefendible. Bueno, lejos de pensar que esas personas no razonan motivadas para llegar a una conclusión particular. Entonces, por supuesto que su esfuerzo cognitivo es alto, o sea, no son para nada tontos ni nada por el estilo, o tontas, ¿no? Al final del día es razonar motivado, motivada para llegar a una conclusión particular. Las cámaras de eco, las burbujas de filtro, son miles de términos, ¿no? Y hoy, pues las redes sociales, ¿no? ¿Qué efectos tienen en la opinión? Pero también son un indicador de la opinión, o sea, en redes sociales podemos ver en su estado más puro esta deliberación, esta discusión, este enojo, estas emociones. Bueno, todo eso lo tenemos que discutir y lo tenemos que discutir y lo tenemos que entender para también superar muchos mitos y estereotipos que existen al entendimiento de la opinión y de los medios y demás, ¿no? Pero bueno, encuestas y elecciones. Claramente, si nosotros hablamos de opinión pública y elecciones, pues una partecita, por supuesto, son las encuestas, ¿no? Entonces, las encuestas como las conocemos ahora, esas encuestas que vemos en los periódicos y que nos dicen cómo van las tendencias de voto, que están elaboradas con muestras representativas, además que son muestras probabilísticas y que tienen toda una metodología y que conocemos perfectamente las casas encuestadoras y las personas que están a la cabeza de esas casas encuestadoras, que salen a defender los métodos, a discutir y demás. Bueno, todo esto pues tiene una historia y esta historia se remonta a 1916. Una revista, el Literary Digest, fue la primera revista, el primer medio, digamos, impreso que publicaba encuestas electorales. Entonces, lo que ellos hacían era encuestar a millones de votantes por medio de los directorios que tenían, entonces de los directorios de suscriptores a su revista. Entonces mandaban tarjetas postales y entonces con millones de encuestas, pues lograron, o sea, empezar a consolidarse como una revista confiable y de alguna manera pues tenían bastante éxito, ¿no? Y lograron predecir la victoria de Wilson, y todo iba bien, hasta que Gallup en 1933 empieza a hacer sus pininos en encuestas con muestras más pequeñas, todavía no muestras probabilísticas, es decir, todavía no muestreo probabilístico donde cada persona encuestada tiene la misma probabilidad de ser elegido, sino más bien muestreos pequeños por cuotas. Entonces, le va bien en las elecciones para el Congreso. Entonces, aquí empieza a crecer la industria, se fundan institutos, el Instituto Americano de la Opinión Pública, etcétera, ¿no? Entonces, todo con muestras pequeñas, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a evolucionar la metodología, pero claramente no todo fue gloria para Gallup. Entonces, luego se vino este fracaso de 1948, ¿no? Donde falla Gallup, donde se genera este titular erróneo, ¿no? Y donde dice que Dewey iba a ganar sobre Truman. Entonces, ya después de eso empieza a trabajar con el muestreo probabilístico por allá en 1956. Y entonces, claramente, a partir de ahí, la industria empieza a crecer. Entonces, empieza con encuestas de millones de votantes para luego aprender de los errores, pero se empiezan a crear la revista, el Public Opinion Quarterly, se empiezan a crear institutos, se empiezan a crear asociaciones. Y ahí está John F. Kennedy porque fue el primer, bueno, se dice que fue el primer político en utilizar encuestas para orientar sus decisiones de campaña, ¿no? Entonces, todo eso tiene una historia y en México también, por supuesto. En la década de los 40 se genera esta discusión sobre la relación entre opinión pública y democracia. Laszlo Radvanji, la revista Tiempo, Martín Luis Guzmán, también en la década de los 40 tienen bastante relevancia en ese sentido.
Luego está la primera vez que se genere una encuesta en otro contexto, ¿no? Ana Cristina Covarrubias, que encuesta para medir el ánimo social antes de la toma de posesión, de López Portillo en el 76. Luego empiezan a proliferar estudios para conocer los valores de las personas, para ver qué le interesa a la gente, ¿no? Luego vienen las elecciones del 88, empieza la regulación en el 94, Grupo Reforma funda su área de encuestas, que es muy relevante, en 1995. La revista Este País empieza a desarrollar estudios para medir tendencias en actitudes, valores, opiniones de las personas. 2010, el pésimo año para las encuestas, no todas se equivocaron y entonces hubo después incluso artículos científicos para ver por qué se equivocaron, todos salieron a dar explicaciones, entonces muchos encuestadores decían que era la espiral del silencio, la gente no te responde, la gente cambia de último minuto y entonces en 2010 más que nunca se puso sobre la mesa, a ver, pongámonos serios y discutamos en serio la metodología de las encuestas tiene que mejorar. Luego ya la regulación de 2014 y ya todo lo que se les ocurra, ¿no? Luego las últimas elecciones que hemos presenciado pues han estado también plagadas de encuestas, ¿no? Y críticas y demás. Pero lo que siempre existe es miedo a las encuestas. Uy, no vaya a ser que se logren influenciar las actitudes de las personas. Pues todo esto tiene ciencia, ¿no? Existe, digamos, una serie de teorías que justifican de alguna manera por qué las personas le tenemos tanto miedo a las encuestas que se publican en el contexto de una elección, ¿no? Porque hay teorías que te dicen que hay muchos efectos, ¿no? De esta información en las personas votantes, ¿no? Y claramente esos efectos pues tienen que ver también con diferentes maneras de procesar la información. Si la procesas afectivamente, cognitivamente, o si es alto, bajo, ¿no? Si hay un componente, afectivo, cognitivo más fuerte, si hay un procesamiento bajo o alto de la información. Entonces, desde esta cuestión de quiero estar con las masas, por eso importa quién está como ganador, ¿no? Porque se siente bien estar del lado de los ganadores, o porque, ay, no quiero ser el único que piensa de tal o cual forma, o porque confirmas y dices, a ver, si este candidato o candidata van arriba, pues eso quiere decir que debe ser muy bueno, porque toda esta gente no puede estar equivocada, ¿no? O sea, eso está basado en el consenso, ¿no? Y claramente el procesamiento de la información es bajo, y ahí pues hay una respuesta cognitiva más bien, ¿no? Entonces, en realidad hay muchas teorías que intentan explicar estos efectos, pero lo que sí existe en la literatura es un consenso en que los efectos se han exagerado. Entonces, en realidad pensamos que tienen mucho más efecto del que tienen, ¿no? Las encuestas en los procesos electorales. Eso, por supuesto, habría que discutirlo. Lo que sí es que estamos en un terreno en el que queremos ver cómo operan los procesos cognitivos con los procesos socioemocionales y te llevan a elecciones individuales, ¿no? Ahora, medios de comunicación y el público, esta cosa llamada el público, ¿no? Nuevamente, o sea, tenemos la historia, nos indica desde las teorías de los efectos poderosos de los medios, lo que ven ahí es la teoría de la aguja hipodérmica, se decía que los medios de comunicación eran poderosísimos y te inyectaban la información y que se transformaba en actitudes, emociones y opiniones, ¿no? Entonces esto fue a principios del siglo XX con el nacimiento de la radio. Entonces tuvo su desarrollo, pero luego este paradigma fue reemplazado por un paradigma mucho más serio, o sea, con más, digamos, estudios experimentales y mucho más investigación y ciencia detrás, de los efectos limitados, ¿no? Y ahí está Lazarsfeld, ahí está toda esta noción de que en realidad los medios de comunicación refuerzan actitudes preexistentes y que hay influencias más grandes como la familia, la religión, los pares, ¿no? Y entonces buscamos información que refuerce ideologías. Luego llega la tele y entonces regresamos a los efectos poderosos, ¿no? Entonces viene la teoría de los usos y gratificaciones, la teoría de agenda setting, de tal manera, ya lo mencioné antes, pero agenda setting, ahí está Maxwell McCombs. Si los medios de comunicación cubren economía, seguridad, medio ambiente, igualdad, la agenda de las personas o agenda pública va a ser economía, seguridad, medio ambiente e igualdad.
y la teoría de la espiral del silencio, que es una de las teorías más importantes de opinión pública de Elizabeth Noel Newman, donde se habla de este clima de opinión que por supuesto es moldeado por los medios, las personas lo calibran y entonces deciden si hablan o se callan para evitar, por temor al aislamiento, digamos, ¿no? Entonces, lo que estamos discutiendo hoy, o sea, son entornos de información muy complejos, que son competitivos, hay grupos de interés que están compitiendo para definir los problemas, para especificar causas, asignar juicios, hay muchas soluciones y entonces es una cosa más o menos así, ¿no? Como agenda de los medios, agenda del público, agenda de las políticas, con el mundo real en el centro. O sea, mañana llega un escandalazo de corrupción y entonces las agendas se van a alinear, ¿no? O sea, mañana hay un terremoto, las agendas se van a alinear. Tenemos una pandemia, ¿no? Entonces, agenda de los medios, agenda del público, agenda de políticas alineadas, ¿no? Y entonces con múltiples retroalimentaciones dentro del sistema, y entonces ya no hablamos de un liderazgo por establecer la agenda, sino de agendas que se complementan en entornos de información que son cada vez más complejos. Entonces, en realidad, el poder de los medios de comunicación, esta frase de Chodson me encanta, de 1995, el poder de los medios radica no tanto en su influencia directa, sino en la percepción de los políticos de que los medios de comunicación tienen un profundo impacto en el público en general. Por eso a veces hay gente que dice, ay, claro, la opinión pública, y se están refiriendo a los medios. A ver, eso lo haces porque sabes y porque hay teoría que dice que los medios de comunicación contribuyen a formar el clima de opinión, ¿no? Pero como que hay ciertas confusiones y por eso le llamamos a todo opinión pública. Entonces, hay mucha literatura, ¿no?, de la función de los medios como sustituto de la opinión pública, cómo las y los políticos monitorean los medios porque lo ven como sustituto de la agenda del público, de la agenda pública. Agenda pública para este efecto, pues es la agenda de las personas, agenda de los medios, es agenda de los medios, agenda de políticas, ¿no? Entonces se ve a los medios como sustituto de la opinión pública. Sabemos que los medios afectan la opinión, los medios reflejan muchas veces la agenda de los actores, los medios traen consigo información relevante. Entonces hay mucha literatura que ha intentado dar forma, pero lo que sí es cierto es que todo el entendimiento de los efectos de los medios, la opinión pública y demás está llena de mitos y estereotipos. Entonces, un poco estamos hoy temiendo igual con las redes sociales, ¿no? Si son una amenaza para la democracia, si polarizan y demás, pero entonces también tenemos que ponernos de acuerdo si estamos viéndolas como algo poderosísimo, que tiene efecto, que claramente es poderoso, y por supuesto que el poder se lo damos nosotros como usuarios, pero también discutir, pues sí, claro, el funcionamiento de los algoritmos, ¿no? Los sesgos cognitivos, la disonancia, un montón de procesos que están ahí, pero igual la polarización, pues ya estaba y solamente es más visible, ¿no? Entonces habría que preguntar, pues, qué tan responsable es Internet de las divisiones que observamos hoy, si todo eso es tan malo como parece, si son una amenaza para la democracia, y también empezar a discutir, pues, cómo nos comportamos ahí, si nos comportamos igual en Facebook y en Instagram que en LinkedIn, y cómo al final, pues, no podemos comprender, pues, esto sin la ayuda de múltiples disciplinas. Tenemos que volver y volvemos al mismo punto. Queremos entender el comportamiento de las personas ahora en redes sociales y queremos entender cómo es que esto tiene un efecto importante, como lo tuvo la televisión en su momento. Y ya en la última, ya les presento nada más mi lámina de conclusiones y unas imágenes. Pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Y sin duda, qué maravilla que hayas tocado el tema de las encuestas y sobre todo su metodología. Porque la metodología de repente nos llega, yo creo que a todas y a todos nos ha pasado, a los que nos dedicamos a esto, la encuesta de la preferencia de X, y el diablo está en los detalles. Cuando abrimos la metodología y vemos que es una cosa en Facebook de 200 personas, cuidado ahí, cuidado ahí. Muchísimas gracias. A continuación, Rodolfo, hasta por 15 minutos. Gracias. Retomando mi intervención pasada, creo que todos recordamos cómo iniciaron las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno durante el periodo 2000 a 2006. En ese momento fue muy novedoso como una expresión comunicativa, porque fue fresca, fue diferente,
porque implicaba una utilización bastante acotada de recursos y a la vez una gran visibilidad. En ese momento no hubo la cantidad de juicios, impugnaciones, procedimientos especiales sancionadores en contra de los diferentes dichos de el jefe de gobierno en su momento, que ahora sí han tenido lugar al ser presidente de la República. ¿Qué fue lo que cambió? En primer lugar, la regulación. Evidentemente en 2006 no existía un artículo 134 constitucional que en sus párrafos 7º y 8º establecieran reglas tan precisas y a lo mejor tan estrictas respecto del modo en que se tenían que utilizar los recursos públicos en poder de los servidores públicos, el modo en el que tenía que preservarse el cuidado de la propia imagen al ser servidor público, el hecho de no hacer ningún tipo de promoción personalizada, el hecho de no utilizar la influencia que se tiene como servidor público con miras a obtener algún tipo de beneficio o bien perjudicar a los posibles competidores. A partir de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia de la República, empiezan gran parte de los cuestionamientos de si esas conferencias matutinas generan algún tipo de desequilibrio en la contienda política. Porque al ser presidente de la República, salir todos los días, manifestar pública y contundentemente sus filias, sus fobias, sus proyectos, fuera de proceso electoral, dentro de proceso electoral, cerca de las campañas electorales federales o durante las campañas electorales locales. Ha señalado la oposición que existe un fiel de la balanza que evidentemente como un líder de gran receptividad, un líder que tiene gran influencia en la opinión pública, gran influencia en la agenda social, genera una circunstancia de desequilibrio, una circunstancia de beneficio del partido del que es militante, de Morena. Lo cierto es que este frenesí llega a su cúspide cuando después de aproximadamente 2 años de dar una serie de mensajes, el 23 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una declaración que incomodó a más de uno, diciendo que la oposición se reúne porque en realidad son más o menos pan con lo mismo, y es un embate a este movimiento político que él ha encabezado, que todos conocemos como la Cuarta Transformación. En el momento en el que pasamos del frenesí a las denuncias, a otra más, pero esta con un peso específico, que adquiere mayor relevancia en el momento en el que su declaración puede tener una influencia específica de manera muy presente en el proceso electoral en marcha y desequilibrar la balanza y darle la oportunidad de ganar adeptos y obtener desde el punto de vista de la oposición algún tipo de beneficio político al violar el principio de imparcialidad, de neutralidad, al generar algún tipo de acto que podría implicar un acto anticipado de campaña, y que al ser la figura presidencial quien lo pone sobre la mesa, evidentemente que genera no solo un beneficio a su partido, sino un detrimento a la democracia en su conjunto. En el momento que este asunto llega a la instancia administrativa, ¿qué ocurre? La Comisión de Quejas y Denuncias del INE lo resuelve decretando que existe una violación a el principio de imparcialidad
de neutralidad y concede las medidas cautelares que solicita el partido denunciante, el Partido de la Revolución Democrática. En el momento que este asunto se impugna, la Sala Superior del Tribunal toma una determinación que me parece interesante, porque se sale también de los cánones de los formalismos jurídicos. La Sala dice, en pocas palabras, que estamos ante un asunto novedoso que tiene que tratarse no por la Comisión de Quejas y Denuncias, sino por el Consejo General, solamente por tratarse de un asunto cuya relevancia y novedad merece un tratamiento diferenciado. Entonces el Consejo General emite una nueva resolución en la que nuevamente se conceden las medidas cautelares con una particular situación. Se establece estas medidas cautelares como una medida de carácter inhibitorio, es decir, para evitar que se vuelva a realizar una conducta de la misma calidad, de la misma naturaleza en eventos posteriores. A su vez, se establece una regulación a través de lineamientos en la propia resolución de la Autoridad Administrativa Nacional. Al momento que este asunto llega a la Sala Superior cuestiona la validez de la decisión sobre un argumento formal. No puede tomarse una determinación de estas características porque una medida cautelar de carácter inhibitorio no es posible porque además de que una medida cautelar de carácter inhibitorio tendría que haber una calificación previa de ilicitud, tampoco podía el Consejo General fijar lineamientos a todos los funcionarios de la administración pública federal, local y municipal, si lo único que se estaba resolviendo eran las medidas cautelares. Si nos vamos a un argumento absolutamente formalista, me parece que la decisión de la Sala Superior no tiene problema alguno. Sin embargo, viéndolo desde un punto de vista de una argumentación primordialmente principialista o garantista, creo que nos perdimos la posibilidad de que la Sala Superior hiciera una toma de postura. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mal o bien, hace una toma de postura en la que analiza una determinada conducta y determina que esa conducta es contraria al marco jurídico. Sin embargo, en la argumentación que utiliza la Sala Superior, lo que dice es, no estamos dentro del tipo de medidas que pueden aplicarse para cuestionar, para evaluar una declaración de estas características, mucho menos aún podemos generar lineamientos generales a través de una resolución que lo que está haciendo es evaluar la solicitud de una medida cautelar. Creo que aquí el asunto, y creo que por lo menos varios de los lectores de las sentencias que surgieron con motivo de este asunto, lo que extrañamos fue la posibilidad de que hubiera una toma de postura por parte de la Sala Superior. Porque a final de cuentas, en el momento en el que nos encontrábamos, hubiera dado luz respecto de lo que puede o no implicar una declaración del presidente y no dejarlo a la buena conciencia del funcionario público que le emite, sino a una línea jurisprudencial que pueda despejar las dudas, quitar la incertidumbre y generar toda una serie de certezas de cara al proceso electoral, a la campaña electoral que tenemos a la vuelta de la esquina.
Me parece que esta posibilidad fue en realidad una autocontención por parte de la Sala Superior. La Sala Superior utiliza un argumento formalista cuando me parece que abrió con un argumento absolutamente abierto. Si el Consejo General podía asumir una determinación que originalmente, conforme al marco jurídico, le correspondía a la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿por qué dejar en ese punto de suspenso, de pausa, una argumentación que hubiese sido muy importante para, en el momento de la cautelar, saber lo que iba a pasar? Perfectamente sabemos lo que pasó con el asunto. La sala especializada resolvió el fondo del asunto. El asunto que quedó pendiente, sin embargo, ¿está bien entonces el diseño del procedimiento especial sancionador? Porque entonces hubiera sido necesario que la sala especializada hubiese primero resuelto el fondo y después hubiese resuelto la cautelar. Estoy haciendo un juego argumentativo en cuanto a las falencias que tiene nuestro sistema sancionador electoral, justamente a partir de su diseño constitucional y legal, y que creo que a final de cuentas ha impedido una conformación de una línea jurisprudencial que en materia de libertad de expresión nos dé todas las certezas que necesitamos. Me parece que uno de los temas en los que se ha visto mayor desequilibrio y ambivalencia tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional es la evaluación de las diversas conductas que se han puesto en tela de juicio para avalar si existe o no una calumnia, si existe o no violación del principio de neutralidad gubernamental, si existe o no censura, si existe o no violación al modelo de comunicación política. Desde 2007 hasta la fecha, nos encontramos en un proceso de permanente construcción de nuestro modelo de comunicación política, de nuestro modelo sancionador electoral, y sin embargo creo que en los momentos cruciales en los que se podían poner los diques para generar un camino de certeza, estamos apostándole a la duda. Como lo dije en su momento, mal o bien el Consejo General del INE tomó una determinación que dio una certeza. Hay una violación por parte del presidente de la República al intervenir en el proceso electoral, desacreditando la conformación de una alianza de oposición. Sin embargo, me parece que la Sala Superior se queda en suspenso, se queda corta, nos queda a deber, y después de que termina todo el asunto cautelar, entra a la sala especializada a analizar el tema de fondo y vuelve a lo mismo, ya para que cuando ya había una determinación en la que la medida cautelar ya no fue adoptada, y sin embargo la licitud o ilicitud de la declaración vino ex post al momento en el que se tomó la determinación administrativa sobre las medidas cautelares. Lo dejo aquí para cerrar mi participación. Muchísimas gracias. Creo que efectivamente hay como muchas aristas de este tema y uno de ellos sí, efectivamente es esta parte de, digamos, la libertad de expresión. Creo que lo que estamos mirando va por el tema de la libertad de expresión y hasta dónde está esa delgada línea entre regulación, censura. Vamos a censurar entonces a un funcionario o funcionaria pública desde el más alto nivel hasta bandos de lo, digamos, a ras del piso. Yo creo que esas son reflexiones que también tendríamos que estar pensando y creo que hasta acá sí que por justamente en este hilo de intervenciones, magistrado, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, Gloria. Y muchas gracias a Rodolfo y a Georgina. Las intervenciones han sido
llenas, cargadas de contenido y han sido muy interesantes, muy bien desarrolladas. En fin, yo encuentro un punto de contacto entre lo que ellos han dicho y lo que yo voy a platicar a continuación. Empezaría un poco planteando el tema de Rodolfo, ¿no? Rodolfo, desde la primera intervención, retomó y profundizó en relación con el aspecto que yo intenté digamos, abordar inicialmente, que era el contenido, la regulación del contenido, ¿no? Del mensaje político, de este modelo de comunicación política como un elemento necesario para la formación de la opinión pública. Él se enfocó de manera muy particular al tema del 134, el principio de neutralidad, y ya luego en esta intervención lo aterrizó de una forma brillante y cuidadosa en torno a un ejercicio específico que es la mañanera. Yo de él retomo un planteamiento que hizo casi al final de esta segunda intervención, en el sentido de que el modelo de control, ¿no? O el control de este modelo de comunicación política está en constante cambio, en constante conformación, ¿no? Preguntaba en algunas de sus participaciones por qué en 2006 o hasta en la etapa en la que fue jefe de gobierno, estas mañaneras del PG el presidente, perdón, no producían las mismas ronchas que a lo mejor hoy generan, ¿no? ¿Y por qué no generaron tantos procedimientos sancionadores? Bueno, a mí me parece que hay una respuesta inicial muy sencilla, porque no había procedimientos sancionadores. Los procedimientos sancionadores surgen justo como consecuencia de esta elección en la que el hoy presidente participa como candidato y donde se empiezan a evidenciar y sobre todo a combatir una serie de conductas que se estimaron irregulares, ¿no? Entonces, claro, ha ido cambiando, ha ido evolucionando y aquí me empiezo a vincular un poco con lo que decía Georgina, ¿no? Que además yo adelanto que yo estoy, desde luego ella es la especialista, yo estoy en esta lógica de la jeringa hipodérmica. Para mí los medios de comunicación como factor real de poder, así me enseñaron en la universidad, ¿no? Como factor real de poder, desde luego que generan opinión, desde luego que generan posiciones. Y miren, si me dejan, yo no plantearía esta intervención desde un punto de vista tan jurídico, y lo voy a hacer a partir de una vivencia que siempre intento contarlo así, porque me parece que es un ejemplo muy gráfico y muy visible de lo que quiero platicar, y tengo que adelantar que lo hago siempre con permiso de la protagonista, que es mi abuela, ¿no? Mi familia es de Yucatán, viven en Mérida, ¿no? Yo suelo ir con alguna frecuencia a verlos, y desde que tengo uso de razón, mi abuela es fanática de las telenovelas. Gracias a ella, no sé si agradecérselo o no, pero yo soy fanático de las telenovelas también. Entonces, yo los recuerdos que tengo de mi abuela es que cuando llegaba la hora de la telenovela principal, la de la noche, ¿no? Mi abuela, terminando el capítulo, si le iba bien a la protagonista, se persignaba y daba gracias porque le había ido bien. Si le iba mal a la protagonista, se persignaba y le pedía a Dios que al día siguiente le fuera bien, en el capítulo siguiente le fuera bien. Y durante todo el día, previo a que se presentara este capítulo de la telenovela, la plática, ¿no? En la casa, en la sobremesa, en todos los espacios, por lo menos con mi abuela, era relacionada con el capítulo anterior, con lo que había hecho el personaje malo, en fin, ¿no? Y esto lo relaciono con otra situación también de vida. Cuando yo estaba en la facultad, me acuerdo que tuve un profesor que siempre nos decía, para evidenciar esto del factor real de poder de los medios de comunicación, que tuviéramos muy presentes las noticias que se difundían en el que entonces era el noticiero principal de la televisión mexicana. Y nos decía que tuviéramos particular cuidado con la primera noticia que se generaba. Y entonces, un poco con esta conciencia derivada de la clase, me acuerdo que durante un tiempo vi con mucho cuidado este noticiero y esta primera noticia, que durante por lo menos una semana presentó la historia de un japonés que quedó varado en el aeropuerto, ¿no? Que de repente llegó, que no hablaba con nadie, que se quedó dentro del aeropuerto, y un poco como pasa en esta película de Tom Hanks, de La Terminal, ¿no? Vivía ahí, dormía ahí, comía lo que quedaba en las mesas del servicio de comida rápida, en fin. Y esta noticia, que insisto, se repitió, digamos, durante unos días, pensemos en una semana tal vez, ocasionó que este japonés se volviera una figura, al grado que cuando la gente iba al aeropuerto lo buscaba para tomarse una foto con él.
Entonces, a mí me parece, y con esta idea crecí, que los medios de comunicación claramente tienen una influencia muy determinante en la formación de la opinión que se va generando entre las personas que reciben la información que ellos transmiten. Y esto me parece relevante porque en un primer momento el modelo de comunicación política que hoy está regulado deriva o surge como consecuencia de la penetración que tuvo la radio y televisión en aquel proceso electoral de 2005 y 2006, ¿no? Este modelo surge como consecuencia de unos promocionales que se empezaron a pautar en aquel momento, en donde se identificaba a un candidato como un peligro para México. Y entonces, quizá un poco en la lógica del último comentario que presentó Georgina, ¿no? El actor político consideró que esto iba a generar una influencia determinante, presentó ante la autoridad administrativa una solicitud de que se bajara el contenido, y este es el origen del modelo que se constitucionaliza en 2007 y que establece una serie de limitaciones, por ejemplo, en cuanto al acceso a los medios de comunicación, en cuanto a los tiempos dentro de los cuales se hace campaña, referente a las personas que pueden intervenir en estos procesos electorales, y también, como ya apuntaba en la primera parte o en la primera ronda de intervenciones, en cuanto a los contenidos que se pueden transmitir en uso de este modelo de comunicación política, ¿no? Ahora, este modelo, y aquí sí me voy ya muy enfocado, dirían mis hijos, tendido como bandido, esto que planteaba al final Georgina, de cómo ahora este papel que originalmente tenía la radio y la televisión lo tienen las redes sociales, ¿no? Hoy lo que estamos enfrentando y lo que estamos analizando es precisamente lo que decía Rodolfo, ¿no? Cómo ha ido cambiando este modelo, cómo se sigue construyendo este modelo, cómo hoy tenemos otras herramientas a través de las cuales se genera este tránsito de la información, y desde luego cómo podemos resolver todos los problemas o todas las situaciones distintas, novedosas, que han surgido en relación con estas nuevas herramientas o estos nuevos instrumentos a través de los cuales se lleva a cabo este proceso de comunicación. Ahora también dentro de las campañas o dentro de los procesos electorales, dentro de las elecciones, y sobre todo en un escenario como este que estamos viviendo a nivel mundial de pandemia, en donde claramente se han encontrado muchas bondades y muchos beneficios para poder realizar la campaña a través de estas herramientas, ¿no? Entonces, a ver, las redes sociales tienen una lógica absolutamente distinta a los medios de comunicación electrónicos tradicionales, ¿no? Que tenían, insisto, me parece, un grado de penetración muy relevante. Tenemos la posibilidad de acceder a las redes sociales de una manera muy sencilla y se han vuelto elementos súper potenciadores de este ejercicio de la libertad de expresión. Porque yo puedo en este momento tomarle una foto al panel que estamos teniendo, la cuelgo en mis redes sociales, y las personas que están o que forman parte de mi grupo de amigos o de contactos la pueden replicar, y esto da lugar a una nueva réplica por personas que están en estos bloques de amigos de ellos y que no necesariamente están en los míos, ¿no? Entonces, así se va difundiendo la información, que desde luego esta difusión y este acceso que se genera tiene una parte muy bondadosa, como es la posibilidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión y de generar contenidos que pueda recibir alguien más, ¿no? Pero también tiene una parte compleja, sobre todo tomando en cuenta que yo sí creo que son herramientas que forman opinión pública y que dan lugar a fenómenos interesantes, sin duda, difíciles también, sin temor a equivocarme, como en algún momento podría citar como ejemplo la primavera árabe, o esto que vivimos recientemente en Estados Unidos a principios de año, en donde de repente a través de redes sociales y derivado de una serie de mensajes que puso un servidor público en su red, ¿no? En su red social, pues hubo una manifestación que todos conocemos y que todos sabemos qué implicó y qué fin tuvo, ¿no? Para efectos de lo que yo quiero destacar, lo único que señalaría el referente con esto es que de pronto entonces nos encontramos con un espacio en donde instancias particulares, las redes sociales, se arrogaron la facultad
delimitar, ¿no?, este ejercicio de libertad de expresión y cancelar la posibilidad de que el funcionario público mandara mensajes a través de estas redes, ¿no? O sea, el factor real de poder, red social, de repente limitando el contenido y el uso de esta red social para un servidor público, que esto no es menor, sobre todo en la lógica de que justo al ser un funcionario público que era muy activo en redes sociales, estas se volvían un canal de comunicación con los gobernados a través del cual, sin duda se difundían, entre otras herramientas, políticas públicas o decisiones de gobierno que impactaban a toda la ciudadanía. Entonces, por lo menos esto es uno de los problemas inmediatos que surgen. Ahora, digamos, en la utilización de redes. Yo me enfoco en el tema del modelo de comunicación política, su implementación y su regulación en México. Claramente el tema de redes sociales nos ha implicado una serie de retos nuevos, ¿no?, para lograr que este modelo siga siendo útil, siga siendo efectivo y, un poco como lo sugerí en mi primera intervención, permitiera desde luego un ejercicio robusto de la libertad de expresión sin que esto implicara vulnerar el resto de los principios que están involucrados en los procesos electorales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el establecimiento, y pensando en lo que hace la sala especializada, en el establecimiento de responsabilidades. Imagínense ustedes, frente a una comunicación que se desarrolle en redes sociales, cómo logras determinar con un grado de certeza y sobre todo de rapidez, que es una de las lógicas con las que surge este procedimiento, ¿no?, quién es el responsable de una publicación. ¿Es quien cuelga directamente la publicación, quien genera el contenido? ¿Es quien utiliza esa red? ¿Es quien generó el espacio en la red? ¿Es la propia red? ¿No? Este sería un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con la forma en la que se reparan las violaciones cometidas en relación o utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Pienso en algún caso, por ejemplo, de algún dirigente de un partido político que hoy utiliza estas redes y que de repente, muchas gracias, Gloria, ya 3 minutos, perfecto, y que de repente difunde algún contenido que mediante una medida cautelar se decidió bajar del aire, ¿no? Entonces, si esta persona llama a que este contenido sea replicado por los usuarios de la red, está incumpliendo, lo hace desde luego dentro del tiempo que le dieron para bajar la medida, está incumpliendo con lo que se le ordenó. Y luego, ¿cuál es el grado de afectación que se genera? ¿Cómo podemos tener certeza si todas las personas, ¿no?, que lo siguen en esta red vieron el mensaje, lo replicaron, en fin? Y lleven esta situación o este ejemplo a un extremo, me parece más complejo: violencia política de género contra las mujeres. Si esta violencia se da en esta dimensión digital y se genera este efecto amplificador, ¿cómo pueden establecerse medidas de restitución, medidas de reparación integral que sean verdaderamente efectivas para evitar no solo que esta situación se prolongue, sino que realmente haya una restitución al derecho violado? Entonces, estas herramientas, así como en un primer momento hablé del contenido, estas herramientas desde luego que generan nuevos retos, desde luego que perfilan un nuevo modelo de comunicación política sobre el cual estamos trabajando y que va a ser el vigente en este proceso electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, le quedaba 1 minuto y medio, ¿eh? O sea, ya nada más digo, para que no luego me vengan con cara de que, oye, ¿cómo que me quitaste tiempo? Dice que yo haría una reflexión que me parece importantísima. Esto aparte de los medios clásicos contra las redes. Y las redes al final son burbujas. Si hablamos de su penetración, si vemos cuánta gente las usa, si vemos cuánta gente las usa, para qué las usa, qué medios usan, nos vamos a dar cuenta que la televisión, la radio, incluso digamos los medios impresos, yo dirijo uno, por cierto, siguen teniendo una fortaleza. Claro, algunos van a cambiar y les cuento esto también. En algún momento dije, bueno, voy a hacer Voz y Voto solamente digital. Y me mandé a hacer un estudio. Y me dijeron, no se te ocurra. O sea, tu público, tu foco es un público que le gusta el papel, que ve el papel, pero eso no quiere decir que no refuerces lo digital. O sea, ¿desde dónde vamos generando los espacios de comunicación? Me gusta mucho escuchar cuando nos miran. Yo antes también miraba los medios de comunicación, nada más que ahora dirijo uno, no tan grande ni tan... digamos, no en esos alcances, pero es muy interesante. Y bueno, hemos llegado ya a nuestra ronda final, en una ronda ya de reflexiones, de cierre,
de qué quieran opinar y qué quieren compartir con nosotras y con nosotros esta tarde. Y esta ronda es hasta por 5 minutos y empezamos con usted, magistrado. Muchas gracias. A ver, yo un poco en la línea de lo que decía Rodolfo, a mí me parece que es muy importante replantear en este escenario en el que estamos inmersos el modelo de comunicación política. Y no solamente lo digo, como ya adelanté, en cuanto a los contenidos que se están analizando. Rodolfo puso un ejemplo, desde luego, de enorme actualidad y de enorme debate, como es este ejercicio de difusión que son las conferencias mañaneras del presidente de la República, sí, y desde luego en cuanto a las herramientas que ya platicamos a partir de lo que dijo Georgina, sino que también me parece que es pertinente revisar el diseño relacionado o relativo a cómo se ha establecido este medio de control, el procedimiento especial sancionador, a partir del cual se pueden y se deben establecer los límites y los topes de esta posibilidad de ejercer la libertad de expresión en la materia político-electoral y formar así la opinión pública. ¿Por qué? Porque en un primer momento este procedimiento se encargó de manera absoluta al Instituto entonces Federal Electoral. Y en 2014, cuando surge la sala especializada, se estableció un modelo híbrido o un modelo mixto, en donde la autoridad administrativa se encarga de integrar todo el expediente, de allegarse de todas las herramientas y de toda la información necesaria para poder resolver, y una vez que esté integrado este expediente se envía primero a la sala especializada, cuyas resoluciones pueden ser impugnadas ante la sala superior, ¿no? Para que se resuelva, para que se fije y se determine lo conducente. O también se ha establecido la posibilidad, ya la adelantaba Rodolfo, de que sea el Instituto Electoral el que establezca las medidas cautelares y después estas puedan ser impugnadas ante la sala superior. Pues a mí me parece que en esta lógica de avance y creo yo en este necesario replanteamiento que ahora debemos iniciar, hay una buena oportunidad para generar un modelo distinto en el cual a lo mejor se eviten estas situaciones como las que platicaba Rodolfo en su intervención. Yo pensaría que estamos listos para transitar a un modelo en donde este procedimiento especial sancionador quede establecido únicamente en sede jurisdiccional, que sea la instancia judicial la que se encargue de tramitar, de integrar, ¿no? El expediente a partir del cual va a resolver, y que también sea la instancia jurisdiccional la que dicte las medidas precautorias para garantizar en un primer momento, ¿no? Evitar, digamos, que se perpetúe el daño que se está ocasionando. Esto no es nada novedoso, es como funcionan los juzgados de distrito frente al amparo indirecto, por ejemplo, ¿no? Es la autoridad judicial la que se encarga, insisto, de recabar todas las herramientas que sean necesarias para emitir una resolución, y es quien puede dictar en esa materia, en ese ámbito, la suspensión del acto combatido, ¿no? De esta forma, me parece que se crea un procedimiento mucho más ortodoxo, mucho mejor regulado, porque evitas algunas situaciones como, por ejemplo, regresar el expediente, que es una posibilidad que tenemos hoy normativamente hablando, cuando la integración es indebida, lo que retrasa, desde luego, la resolución de un procedimiento que fue creado con la intención de quedar totalmente concluido en un periodo máximo de 6 días, ¿no? Entonces, si lo que queremos es garantizar que este modelo de comunicación política cumpla con las finalidades, ¿no? para las que fue establecido, me parece que además de atender y de adecuarse a las nuevas realidades, insisto, en cuanto al contenido y en cuanto a las herramientas de transmisión de los mensajes, también podría explorarse, y sería conveniente que se hiciera, creo yo, el diseño que se ha establecido normativamente para regular el medio impugnativo a través del cual se le da, o se intenta por lo menos dar sensatez a este modelo de comunicación política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Por favor, Rodolfo, hasta por 5 minutos, tus conclusiones.
Listo. Gracias. Abre tu micrófono. ¿Ya está? Creo que ya. Bueno, para coincidir con Rubén respecto de la necesidad de que hay una modificación respecto de los principios, el trámite que se dé a los procedimientos especiales sancionadores, evidentemente que el surgimiento del procedimiento especial sancionador obedeció a una necesidad política. Las necesidades políticas, las necesidades sociales son cíclicas, pero también permanentemente cambiantes. Entonces creo que la realidad de nuestro modelo de comunicación política y de nuestro modelo sancionador electoral debe ajustarse a esas necesidades. La libertad de expresión en materia electoral tiene una tercia de propósitos. Primero, permitir que los actores políticos difundan los mensajes que los acerquen a la ciudadanía para conseguir su voto y consolidarse como opción representativa. Hacer posible que los medios de comunicación difundan información sobre los procesos electorales y la competencia política y promuevan el debate público. Y garantizar que la ciudadanía pueda acceder a toda la información relevante que generen los medios de comunicación y los actores políticos y utilizarla para ejercer un voto informado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la permeabilidad de los mensajes políticos es un tema que está muy lejos de ser equilibrado. Su penetración está determinada por diversos factores: quién lo emite, quién lo difunde, así como por el número de mensajes difundidos. Si a esa variable le sumamos la existencia de las diversas ideologías y el modo particular de reaccionar ante cada mensaje político, tenemos que la recepción del mismo se diversifica en tantos sentidos y direcciones como número de personas reciben una expresión determinada. Sin embargo, hay una pretensión ineludible en todo régimen democrático, que es la igualdad de la voz en los asuntos públicos. Y por eso es que no puede considerarse que la emisión de un mensaje político está referido individualmente, sino que tiene que traducirse en la posibilidad de que las diversas opciones políticas tengan un acceso equitativo a los medios de comunicación y que la información que se difunde masivamente sea imparcial y no sesgada. Últimamente hemos pasado de una lógica de una sociedad de la vigilancia, del control, a una sociedad necesariamente más abierta, una sociedad en la que la generación de información es tal que llega un momento en el que tanta información genera desinformación. Sin embargo, el exceso de información nos obliga a tener una mejor educación para discernir la información certera, adecuada, cierta de aquella que no lo es. Sin embargo, este riesgo no nos debe mover a la posibilidad de cerrar las vías de comunicación, de cerrar las vías de información, porque solo en la medida que la sociedad esté debidamente ilustrada respecto de su realidad, esa sociedad se vuelve en un ente crítico, en un ente que puede exigir y formar un discurso público que tenga impacto en la vida pública. Agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho la invitación de Gloria Alcocer, de la revista Voz y Voto, de la Escuela Judicial. Un honor haber podido compartir esta tarde con el magistrado Rubén Lara, con Georgina Flores Civich, verdaderamente agradecido con todas, con todos quienes nos permitieron este diálogo y ojalá vuelva a repetirse. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Rolfo. Y finalmente tendríamos a Georgina, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues digo, hay muchísimas ideas, pero bueno, me gustaría centrarme en la última intervención del magistrado Rubén. Ciertamente sí, o sea, los medios tienen un efecto importantísimo, solo que el entendimiento de las variables que median esos efectos ha ido cambiando. O sea, es decir, auge hipodérmica es
prácticamente yo no tengo valores, yo no viví ninguna experiencia de socialización, yo no tengo intereses creados, o sea, entonces en realidad los efectos moderados, luego los efectos poderosos fueron cambiando los paradigmas justo para poder mediar y para poder entender mejor, pero yo coincido totalmente contigo, los medios de comunicación claramente son poderosos, por supuesto, las redes sociales hoy también, solo que, no sé, me causa algo como ir ahorita con las redes sociales otra vez a ese momento en el que surge la televisión y todo es pánico, y entonces me parece que eso también puede ser peligroso. Ahorita las redes sociales están definiendo su identidad, ¿no? Por eso el reciente caso que tú mencionaste de Facebook, Twitter y Donald Trump, o sea, nos dejó clarísimo que hay mucho que discutir y que además hay mucho que definir en relación con la identidad. Me gustaría presentar una imagen, justo que tiene que ver con esto, que era la última imagen de mi presentación. Entonces, esto que ven ustedes acá, es así visualmente, gráficamente, cómo se veían los tweets en la elección de 2016, en este contexto tan polarizador en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, o sea, esto es todo el conjunto de tweets, la gente retuiteando, la gente compartiendo, la gente enojando, la gente gritando, ¿no? Porque al final eso se hace en Twitter. La gente se pelea, se enoja, grita, etcétera. Entonces, claramente, tenemos todo esto diferenciado. Los extremos están gritando, están tuiteando, están retuiteando, están compartiendo todo el tiempo, y la parte del medio apenas está susurrando, digamos, ¿no? Y entonces, como podemos ver en la segunda gráfica, sí vemos en color azul y en color rosa y verde que hay más homogeneidad en las conexiones de las personas extremas. Aquí estamos dividiendo por ideología, ¿no? Para acá están los conservativos más mainstream y acá están los de izquierda más activista, ¿no? Son los dos extremos, y claramente ellos pues siguen a gente que les gusta, siguen a gente igual, etcétera. Entonces es interesante porque las gráficas de abajo, particularmente la de la izquierda, nos permite ver que así se ven las comunidades en Twitter, o sea, la gente agrupada en esas comunidades donde comparten cosas, ¿no? Entonces vemos ahí claramente los colores, vemos la izquierda, la derecha, la parte de en medio. Y en la gráfica de en medio, justo de abajo, podemos ver cómo en la parte de la derecha más activista hay por ahí como un colorcito rosa que está permeando, ¿no? O sea, como que vemos la comunidad amarilla y hay unos puntitos rosas permeando. Ah, bueno, esa es una persona tuitera, una mujer más o menos de 30 y tantos años en ese tiempo, una mujer promedio que de repente se vuelve famosísima, seguida por las Kardashian, seguida por un montón de líderes de opinión, se vuelve con una influencia impresionante, millones de seguidores, todo el mundo se preguntaba quién era, y si se fijan, sus tweets tenían tanta influencia en la comunidad de derecha que, ojo, Jenna Abrams era de derecha, ¿no? Entonces era una tuitera activista pro Donald Trump, ¿no? En este caso. Entonces, claramente su influencia se ve gráficamente. Y entonces aquí esto es donde se dice que estuvo el dinero de la intervención rusa en redes sociales y demás, porque pues necesita mucho dinero pues para poder generar esto, ¿verdad? Pero Jenna Abrams era un bot. Era una bot. Entonces, ella llegó casi a cobrar vida propia, ¿no? Millones de seguidores, pero fíjense cómo, siendo de derecha pro-Trump, se inserta en la comunidad de derecha pro-Trump, porque si tú le insertas en la otra comunidad de izquierda, pues nadie lo hubiera compartido. ¿Por qué? Porque tendemos a compartir lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque lo que no, pues no. Entonces es un poco la psicología que está detrás de nuestro comportamiento, ¿no? Y ya para terminar, nada más me gustaría 5 puntos así enlistados tal cual, pero voy a detener esto. Y me gustaría nada más retomar que es importante comprender la opinión pública desde una perspectiva multidisciplinaria, definitivamente. Y creo que es necesario superar algunos mitos y estereotipos sobre toda clase de efectos de las redes sociales, de los medios y demás. Porque creo que mucho está descansando en un montón de supuestos que no necesariamente operan, ¿no? Así como los comprendemos. Creo que hace falta comprender al público en serio, o sea, en serio comprender al público. Obviamente discutir más metodología de encuestas, obviamente eso no está
está de más discutir más la metodología de encuestas, sobre todo lo que pasa en el campo, ¿no? Porque eso también es importante. Cuando se equivocaron las encuestas en 2010, después Alejandro Moreno, Vidal Romero, Rosario Aguilar, en un artículo, pues demostraron que muchas de las fallas estaban en la supervisión del campo, ¿no? Creo que también hay que discutir de fondo las regulaciones, cómo vamos a regular y analizar sobre qué supuestos van a descansar, ¿no? Creo que eso también es importante. Y bueno, comprender de manera más amplia los entornos de información. Por supuesto que los medios importan, por supuesto que las redes sociales importan, pero también hay una persona, digamos, que también tiene capacidad de decisión, y sobre las opiniones en general, pues no necesariamente las opiniones tienen que ser informadas, así, racionales, y la gente tiene que saber de política. También emociones importan, ¿no? Pasiones, y es igual de válido. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina, magistrado, Rodolfo. En verdad ha sido maravilloso escucharles hacer estas reflexiones, y sobre todo creo que lo que no nos falló fue que eran diferentes miradas, ¿no? En una mirada más desde la parte analítica, psicológica, que es la que aportaste tú, Georgina, pero también lo que nos explicó el magistrado y lo que ve y lo que mira Rodolfo desde una persona que, si bien no ejecuta una decisión, sí las analiza. Y creo que aquí, digamos, ya para cerrar esta mesa, primero, como les dijimos, pues muchas gracias, es un honor haber estado con ustedes esta tarde, y en verdad yo creo que aquí una de las grandes conclusiones que nos llevamos, y que yo no quiero dejar de decirlo otra vez, lo dije ayer, pero lo volveré a decir hoy, es que la libertad de expresión no es un cheque en blanco. La libertad de expresión no es una herramienta para promover discriminación ni odio. La libertad de expresión no avala la calumnia. Eso es lo que hay que entender. Y en contextos tan complicados como los que estamos viviendo en este momento, en momentos donde la violencia política, razón de género, la vemos todos los días ahí, y no solamente la vemos entre actores políticos partidistas, la vemos desde los medios de comunicación también, a esos de los que ustedes hoy hablaron. Y ojalá entendamos eso. O sea, no puede seguir habiendo bajo, ni amparándose bajo la libertad de expresión, este tipo de discursos de odio. Y mucho menos, y lo quiero decir de nuevo y de manera súper enfática, no a la transfobia, no a la exclusión. Esos no son discursos ni democráticos ni incluyentes. Si lo quieres pensar así en tu casa, en la comodidad de tus espacios, ojalá tengas una reflexión frente a eso. Pero lo que tenemos que dejar muy claro es que esta opinión pública y esta libertad de expresión tienen que atravesar siempre y de manera absoluta por el reconocimiento de derechos, por no un paso, ni uno para atrás, como decía, ni para tomar vuelo. Y les agradecemos mucho, no sé si ya esté por aquí Gaby también, que nos iba a acompañar ya para cerrar la mesa y cerrar este ciclo de foros. Y adelante, creo que, Georgina, creo que tienes tu micrófono abierto. No sé si ya ande Gaby por acá. Aquí ando. Buenísimo. Bueno, pues agradecerles, muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron en estos 2 días de trabajo en el foro de tópicos electorales. Agradezco a Georgina, a Rodolfo y a Rubén el haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gloria, por la colaboración de haber llevado a cabo este evento, y muchas gracias a todas quienes están aquí en la plataforma y a quienes nos siguieron en nuestras redes sociales. Que tengan muy buena tarde. Un aplauso, por favor. Bravo.